Un dejado en visto aislado genera dudas. Un silencio que se repite ya puede generar consecuencias. Un dejado en visto ocasional no necesariamente es un castigo, pero si es repetitivo, podría ser una alerta. Cuando un mensaje sin respuesta frena algún acuerdo en familia o relaciones, ya no basta con decir, seguro está ocupado. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Miradas sin filtro ni juicio, un espacio donde Betty Montes de Oca, Coco Arriaga y yo, Melina Ávila, venimos a conversar de situaciones que muchos vivimos y que pocos nos atrevemos a cuestionar. Hoy vamos a continuar conversando sobre el tema Te dejó en visto y tu mente imaginó lo peor. En la primera parte habíamos hablado cómo un dato tan pequeño como un mensaje de texto puede generar en nosotros ansiedad, incertidumbre, enojo, ira, en fin, y cómo podemos trabajar o actuar en función de ese mensaje que nos dejaron en visto para que nuestra mente no vuele y podamos sentirnos en paz. Hoy entramos en la parte aún más incómoda porque vamos a ver cómo identificar un silencio que se ha convertido en patrón y que empieza ya a afectar decisiones, acuerdos y relaciones. Al finalizar, podrás identificar ese patrón y cómo gestionar esas situaciones para salir de ese juego sin fin. Betty, ¿qué te parece si retomamos desde cuándo una demora se convierte en un patrón? Gracias, Meli. Ok, pues una demora podría convertirse en un patrón cuando se repite, hay un ciclo, aparecen contextos similares y producen consecuencias previsibles, ¿sí? Un dejado en visto de vez en cuando puede ofrecer poca información como para deducir que es un patrón. En cambio, cuando esto se repite continuamente, sí comunica algo, que algo está pasando allí. Por ejemplo, en una relación ocurre cuando alguien desaparece cada vez que hay una discusión. Esa persona desapareció, surge un desacuerdo y de pronto para no llegar a una conversación seria, se desaparece y regresa esa persona cuando considera que el otro ya sufrió lo suficiente. No sé si eso suena parecido de alguna experiencia por allí. Debemos darnos cuenta de cuando un dejado en visto es o no inocente. Es allí donde debemos prestar atención para no caer en justificar al otro cuando vemos que lo que quiere es castigarnos o también para no enjuiciar y no emitir un juicio a alguien de que por algo que hizo una vez ya estamos creyendo que es un patrón. Esto significa que deberíamos observar hechos, frecuencia con la cual ocurre este tipo de situaciones, el contexto en el que ocurre y qué impacto tiene cada vez que esto sucede, qué impacto tiene en nosotros. Cuando esos elementos, esos que acabo de nombrar, se repiten, ya no necesitamos adivinar intenciones para hablar de la conducta que está presentando esa persona. Ya sabemos que es a propósito y tiene como finalidad incomodarnos. Entonces, fíjense por allí cómo podemos empezar a detectar. Ujú. Coco, ¿cómo identificar que un dejado en visto en relación a los negocios es intencional y cómo afecta en los acuerdos pactados? Gracias, Betty. Podemos identificar
Si se trata de un patrón de comportamiento, cuando al establecer acuerdos en los negocios se requiere una confirmación por escrito para continuar. Y una de las partes normalmente deje pasar el tiempo sin responder, lo que impide continuar con el proceso. Por ejemplo, un cliente con cierta antigüedad que ordena un producto, pero no concluye el pago en el tiempo acordado. Esto impide el envío, ya que es un requisito para poder hacer la entrega. Y lo más importante es que cuando se envía un mensaje para que realice el pago, no responde, es decir, deja en visto los mensajes, siendo este un comportamiento recurrente que se ha convertido en un patrón. Esto tiene impacto en la entrega y piensa que por ser un cliente activo puede pagar después. Además, genera desgaste en la relación contra el cliente y esto impacta en el proceso de venta. Esta acción se podría definir como intencional porque se ha repetido constantemente. Betty, ¿cómo distinguimos una pausa de un castigo? Vamos a hablar que el silencio usado como castigo deja al otro, a la otra parte, adivinando y busca que sienta culpa. Fíjate la diferencia. Puede ocurrir entre parejas, amistades, padres e hijos adultos también. Una pausa responsable, cuando tiene ya un nivel de responsabilidad, se comunica y tiene intención de retomar la conversación. He allí la diferencia, ¿verdad? Después de una discusión, alguien puede decir, estoy muy alterada para hablar bien, necesito tiempo y mañana te escribo. La otra persona puede sentirse incómoda, pero sabe qué está ocurriendo, a diferencia la primera parte que no se dejó adivinando. Y cuándo habrá contacto, es decir, en este caso la persona ya sabe que va a ocurrir una pausa intencional y sabe también cuándo se va a retomar la conversación. También hay quienes no responden porque nunca aprendieron a conversar en situaciones de conflicto. Eso también puede pasar y por ello dejan en visto, evadiendo la responsabilidad de llegar a enfrentar de pronto ese tema incómodo y prefieren dejar en visto para no hablar de eso. Pero si la desaparición se repite, dejando a una sola parte ansiosa, sin dar ninguna explicación, ya merece una conversación clara, ¿verdad? Sobre este comportamiento que se está presentando del otro lado. Meli, ¿cómo hablamos con esa persona de ese patrón de dejar en visto, pero sin atacar, sin que sienta que es un reclamo de nuestra parte? Siempre que tenemos esta situación, ¿no es cierto?, que nos han dejado en visto, lo primero que podemos pensar es en reclamar, porque estamos molestos de pronto, nos hemos enojado, estamos interpretando las cosas de una forma muy en automático, muy rápido. Entonces, ¿qué es importante cuando nos dejan en visto? Pues poder comunicarlo de una forma asertiva, específicamente explicando a la persona qué es lo que está sucediendo, o sea, cuál es su comportamiento de pronto minuciosamente, es decir, envío un mensaje una vez, otra vez, porque estamos hablando ahorita de cuando esto se convierte en el patrón. Y explicarte, he dejado varios mensajes, puede ser que no sobre el mismo tema, no seguidos, sino que ya viene ocurriendo esto o meses atrás o semanas atrás. Y esto pues se viene como haciendo una bola de nieve, ¿verdad? Pero la idea es poderlo comunicar, no desde el enojo, desde la ira, desde lo que estamos sintiendo, sino explicar, mira, me estás dejando en visto, o quizás decirle, mira, estos mensajes que te he enviado, pues no he tenido respuesta. Y no quisiera interpretarlo de la forma equivocada. Quisiera comentarte que me estoy sintiendo de esta manera, me está enojando, o quizá tal vez no mencionarlo, pero sí hacerle dar cuenta a la otra persona sobre su comportamiento. Entonces, al respecto, quisiera traer un ejemplo, ¿sí? Digamos que en algún ambiente laboral hay
un mensaje que se está enviando, pues será al jefe o a los colegas o compañeros de trabajo de algo que se necesita que dé una respuesta rápida, ¿verdad? Pero esta persona que envía el mensaje, sí, pues se queda en visto desde el otro lado, es decir, la otra persona no responde y esto se vuelve una práctica frecuente. Entonces es importante que esta persona pudiera hablar con la otra y decirle, mira, cuando envío un mensaje, quizá no necesito que me respondas inmediatamente, yo puedo esperar, pero sí me gustaría que al menos me pongas una frase corta como diciéndome, ya lo vi, ¿sí? Lo responderé luego o mañana, o tal vez un emoji, respóndeme como un emoji. Entonces así yo no lo voy a interpretar como que no es algo importante lo que te estoy diciendo. Sí, o de pronto también hay otro caso donde podría decir, cuando hay situaciones que se necesita una respuesta de tu parte, yo no quiero quedarme con esa sensación de no saber qué hacer hasta que tú me lo respondas. Entonces, eso ya explicándolo, la otra parte pudiera también tomarlo en cuenta y decir, ah, ok, sí, es verdad, sí te dejo esperando. Porque puede ser que esta otra parte asume como, ay, no tengo la respuesta en este instante y no lo voy a responder, ¿sí? Y puede pasar días, porque a veces, pues, se nos puede ir el tiempo de esa forma. Otro caso puede ocurrir con una hija adulta, ¿sí? Que está en el grupo familiar. Creo que en la mayor parte de las familias tenemos estos grupos familiares donde podemos compartir, ¿verdad? Sí, de todo. Y de pronto una mamá puede sentir que su hija, que la mamá manda mensajes y de pronto la hija no responde para que no lo interprete de una forma como, ah, ya mi hija pues no quiere saber nada de la familia o no le importamos, pues sería bueno que conversen y que la mamá exponga. Cuando envío un mensaje y no me respondes, me siento de esta forma, me preocupo, siento que estamos alejándonos. Y la hija de pronto podría hablar con su mamá y decirle, mira, es que si mandan mensajes en el grupo familiar y yo estoy trabajando, no los voy a responder porque estoy concentrada en mi trabajo, estoy haciendo mis cosas. O pudiera estar en algún otro, qué sé yo, compromiso, no necesariamente en el trabajo, ¿no? Entonces, de esta forma, comentando específicamente qué es lo que sucede cuando una persona envía el mensaje y la otra no responde, podrían empezar a hacer este tipo de acuerdos para que no se convierta esto como en una especie de conflicto familiar que pudiera haber después, porque esto ya se vuelve repetitivo, es decir, el dejado en visto, los mensajes de la familia se empiezan como a ignorar, pero no es que la persona realmente quiere ignorar, sino que está ocupada en algo que para ella es importante y que no deberíamos como simplemente el resto interpretar. Pero la verdad es que, como decía Betty en el otro episodio, somos seres emocionales y eso es lo natural. Pero también está la otra parte de que podemos hacernos conscientes de las situaciones, de los comportamientos que nos están afectando, podemos conversarlos y explicar también qué pasa en nosotros, para que obviamente no existan conflictos ni acusaciones y podamos vivir pues una vida un poco más tranquila, ¿verdad? Ahora, Betty, ¿cómo podemos transmitir a los hijos la importancia de responder sin sentirse vigilados? Gracias, Meli. Bueno, una de las cosas que podemos hacer con nuestros hijos es irles transmitiendo que hay mensajes que requieren una respuesta breve y otros que pueden esperar, ¿sí? Por ejemplo, con un adolescente se puede acordar que envíe un mensaje diciendo breve, diciendo llegué o estoy bien, sin tener que entregar un reporte de cada movimiento, de qué está haciendo, nada de eso. Es solo para que se acostumbre a que al menos nos dé esa tranquilidad. Porque llegando a esos acuerdos, lo que se está buscando es que la respuesta no se base en el miedo. Es decir, oh, tengo que contestar porque si no se molestan con... No, sino en transmitir qué información nos da tranquilidad, ¿sí?
y qué parte pertenece a su privacidad. Desde ahí ya le estamos enseñando que separe esas dos cosas. En el caso de los adultos, a veces se nos olvida un poco que somos el modelo a seguir para nuestros hijos, ¿sí? Y que en todo momento estamos dándoles el ejemplo. Habla más en las cosas que hacemos, habla más que nuestras palabras. Eso también yo a veces recuerdo eso de cuando a nosotros pequeños nos decían una cosa, pero veíamos que hacían otro. Entonces, por eso este ejemplo. Por ello debemos cuidar nuestro comportamiento, es decir, si exigimos respuesta inmediata, pero nosotros dejamos en visto a otros o a nuestros propios hijos, nuestro comportamiento no sería coherente con lo que queremos inculcarles. El objetivo no es controlar el teléfono por sentirnos con autoridad por ser padres, ¿sí? Es construir responsabilidad, consideración y límites según la etapa de vida en que estén nuestros hijos. Porque si se trata de uno muy pequeño, ahí tenemos que ser un poco más, una supervisión más directa, diría yo. Pero a medida que van creciendo, hay que irlos dejando ser también. Ahora bien, Coco, ¿cómo gestionar el dejado en visto cuando viene de personas que están en etapas de adultos mayores? Debemos hacernos conscientes de que cada etapa de vida se tienen diferentes prioridades. Por ejemplo, con adultos mayores, no suele ser importante revisar mensajes de texto. Y esto pueden verlos, pero la tendencia es a tratar cualquier asunto durante conversaciones, llamadas telefónicas, videoconferencias. Aquí podríamos interpretar que no se trata de un patrón intencional, sino relacionado con la generación. En otras palabras, no a todas las generaciones les importa tener un celular consigo, porque prefieren una llamada directa o un encuentro personal. Meli, ¿cómo afecta en el equipo cuando el líder no responde y los deja en visto? También afectan este tipo de situaciones, Coco, claro que sí. Si un líder no, o un jefe de equipo, o alguien que está en una posición de autoridad, no responde a los mensajes de sus colaboradores o de sus colegas, estas personas podrían interpretarlo como una falta de respeto, ¿sí? Como que no los valora. También puede pensar, alguien por ahí podría pensar, sí, está ocupado. Sí, que obviamente puede ser. Pero lo que se tiende a pensar es como, ah, no soy importante para la otra persona, ¿sí? En todos los ámbitos. Entonces, algo que podría suceder inclusive es que al no recibir respuesta de la persona que tiene autoridad, ¿cierto? Es falta de compromiso, es decir, las personas pudieran llegar a dejar de estar comprometidos con el trabajo. ¿Por qué? Porque tal como decía Betty hace un momento, los padres somos el ejemplo para nuestros hijos, en nuestra familia. Lo mismo ocurre en el ámbito laboral. Los líderes, las personas de autoridad, jefes, ¿sí? Somos pues el ejemplo para el resto de personas. Entonces, pudiera ser que al no recibir una respuesta a un colaborador, diga, ah, esto no es importante, entonces pues no me voy a desgastar mucho. Y lo he escuchado de verdad, ¿sí? He visto casos en los que alguien entrega alguna información, algo que se requería de forma urgente y no ha recibido respuesta, ¿sí? No ha recibido respuesta y también esto se puede convertir en un patrón, ¿sí? Y cuando ya pasa es pues como que la gente ya dice, ay, no, este es el comportamiento usual de esta persona, no importa. Y puede ser que para la siguiente vez diga, no, ya no voy a entregar el trabajo con tanta urgencia como me piden, porque a la final ni siquiera me dicen gracias o recibido, ¿verdad? También hay cosas así que a veces parecen tan simples, pero que son tan importantes. Entonces, otra persona puede estar esperando una respuesta hasta las altas horas de la noche o de la madrugada y solamente para tener un feedback de si lo que entregó está bien hecho, si es que le falta algo, no porque esta persona pues no tenga seguridad en lo que entrega, sino porque a veces sí.
puede ser que necesitan algo más o alguna modificación, en fin. Entonces, este tipo de situaciones donde se deja en visto a un equipo, a colaboradores, pues hay que tomarlos muy en cuenta. Sé que hay agendas muy apretadas, sí, sé que es así, pero también de pronto sirve como decirle a las demás personas, mira, puede ser que no te pueda responder rápidamente, pero tú quédate tranquilo que apenas pueda yo lo voy a hacer. Entonces también hay ese tipo digamos, de acuerdos que se pueden realizar. Sobre todo cuando hay temas que se quiere no retrasar. O sea, digamos, hay algo importante que hay que solucionar, ¿sí? Algo que es alguna prioridad y que esta persona, pues si no responde, van a verse afectados otras personas, algún acuerdo de negocios, algún cliente esperando, en fin. Entonces, bueno. Algo que se pudiera hacer en una posición de liderazgo es, por ejemplo, establecer un tiempo en la agenda para revisar mensajes, ¿sí? Sea de WhatsApp o de algún otra forma de mensajes de texto, para así, pues, no tener como que estar leyendo continuamente o dejar a todos ahí como en visto o esperando, ¿no? Y bueno, siguiendo el hilo de esta conversación, quiero preguntarle a Coco, ¿qué costo tiene vivir desde el patrón de estar pendiente de cada respuesta? Vivir pendiente de cada respuesta hace que nuestro cuerpo entre en una montaña rusa, dirigida por la pantalla, ya que una respuesta positiva produce alivio, mientras que una demora aumenta la tensión. Una respuesta negativa generalmente afecta por creer que un no significa que nos descalifican, nos desaprueban o nos rechazan como personas. Por ejemplo, un estudiante envía una consulta a un profesor y no obtiene respuesta. Vincula este hecho con su capacidad. Por ejemplo, un profesional cambia su estado de ánimo porque su jefe no le ha respondido a su mensaje. Esa inestabilidad tiene impacto en la forma en que nos alimentamos, en el sueño, en cómo nos relacionamos. Esto conlleva a que nos acostemos cansados por seguir revisando el teléfono, comer sin hambre mientras esperemos o responder con impaciencia a quien está frente a nosotros. La pregunta útil no es ¿por qué no contesta? Porque en realidad no lo sabemos. La pregunta es ¿cómo estoy reaccionando e interpretando mientras espero? Betty, ¿cómo pedimos claridad sin rogar ni atacar? Pues podemos usar una estructura sencilla de 3 partes: la observación, necesidad y pregunta. Vamos con un ejemplo para que quede más claro. La observación es: vi que leíste el mensaje. La necesidad es: necesito confirmar si seguimos con el acuerdo. Y la pregunta es: ¿puedes responderme antes de mañana a las 3? Ahí estamos dando el ejemplo de las 3 partes que dije arriba. En otro ejemplo, por ejemplo, una situación, por ejemplo, muy personal, se reflejaría así. En cuanto a la observación que haríamos en la situación, es: te escribí sobre algo importante. En la necesidad, y no sé si necesitas tiempo. Y en cuanto a la pregunta, para este caso sería: ¿cuándo podemos hablar? Esta forma evita frases que presentan una interpretación como si fuera un hecho, como la siguiente: ya entendí que no te importo. O sea, si damos esta estructura con estos 3 elementos, ¿verdad? Nos va a evitar a llegar a conclusiones como esta, un poco exagerada, ¿no? Ya entendí que no te importo. También evita el extremo contrario. ¿A qué se refiere? Pues fingir que nada nos afecta mientras acumulamos el resentimiento. Eso tampoco nos conviene. Pedir claridad no significa controlar la respuesta, significa expresar qué necesitamos
para decidir. La otra persona puede contestar, pedir tiempo o incluso no participar. Pueden pasar una de esas cosas, ¿verdad? Cada respuesta nos da información para elegir cómo continuamos. He allí la clave. Meli, ¿cómo expresar lo que sentimos sin tener la tentación de culpar a alguien sobre ese comportamiento que está mostrando dejándonos en visto? Betty, sí, lo que tú dices es habitual, yo creo que es lo que más nos pasa, ¿no? El querer eh, culpar a la otra persona, sí, que no digo, a ver, no me voy a poner en el de que está bien, en el lado de que está bien o de que está mal, sino Mm, que realmente es la forma en que tenemos de reaccionar. Porque claro, digamos, si vamos a reaccionar con una frase que diga, me tienes abandonado, me tienes abandonada, ya cuando esto es repetitivo, ¿verdad? No es lo mismo. O decir, ay, tú siempre haces eso. Entonces, la verdad es que no siempre pasa, pero ya lo estamos como generalizando, ¿verdad? Entonces, a veces se nos hace muy difícil expresar lo que realmente estamos sintiendo a veces ni siquiera lo podemos identificar con precisión. Entonces sí debemos analizar exactamente qué está pasando en nosotros, es decir, qué emoción estoy sintiendo. Si estoy sintiendo ira, si estoy sintiendo angustia, si es que esto me está generando ansiedad porque estoy con la información a medias, ¿verdad? No sé qué está pasando. Entonces, para evitar el acusar a la otra persona, el culpar o reclamar, la idea es que podamos conversar, ¿sí? Entender lo que pasa en nosotros para luego comunicárselo a la otra persona y decir, mira, cuando tú no me respondes, ¿sí? Yo me preocupo. Por ejemplo, en una pareja, yo me preocupo por ti, porque no sé si estás bien, no sé si llegaste, no sé qué pasó. Entonces la otra persona ya puede entender y decir, ah, ok, si no le contesto, se preocupa. Y como decía hace un rato, aunque sea ponme un emoji de estás bien. En mm, algún momento, cuando mis hijos eran adolescentes, nosotros llegamos a un acuerdo en que, mira, no necesito que me estés respondiendo, o sea, también me dijeron, no necesito que me estés escribiendo tantas veces si yo he salido con mis amigos, por ejemplo. Y yo dije, ok, no te voy a escribir tantas veces, pero respóndeme que llegaste. Y les dije, verás, no necesito que me pongas una frase siquiera, ponme un ok, ¿sí? Y ya yo sabía que ellos llegaron, que estaban bien. Entonces, lo mismo puede pasar acá, ¿no? Entonces, la idea es como tener esa conversación de que cómo vamos a actuar. Y como decía, expresar exactamente qué espero de la otra persona, ¿sí? Tal vez hacer un acuerdo de, ok, si estoy ocupado, pero el rato que ya tengo un tiempo libre, pues te respondo, pero no dejar, o sea, no dejar que esto se convierta como en ese patrón que decíamos, ¿verdad? Lo que estamos hablando hoy, de dejar muchos tiempos extensos ahí sin responder a la otra persona, porque ahora sí tenemos esta facilidad de la tecnología, pero también tenemos que aprender a usarla para las situaciones que ameritan. Lo importante es que sepamos comunicar a la otra persona con claridad eso que estamos sintiendo. También explicar con claridad qué es lo que queremos de la otra persona. Esto no quiere decir que esa otra persona sí vaya a realizar lo que nosotros estamos proponiendo. Puede ser que diga, no, yo no lo voy a hacer. No, no te voy a responder en tal tiempo, en X tiempo. Bueno, no quiere decir que lo vaya a hacer, pero al menos ya nos da una, o nos da la certeza de cómo va a actuar esa otra persona. Es decir, sabemos en qué tierra estamos pisando, si estamos y cómo vamos a dar ese siguiente paso. Ya no tendríamos como esa niebla que está ahí, que no nos permite ver, que nos tiene como en esa ansiedad de no saber qué va a pasar. Cuando ya el otro nos comunica, ya lo sabemos, entonces ya podemos pasar a otro tipo de situación respecto a lo que estamos sintiendo, como a gestionar un poco más lo que ya nos está sucediendo, ¿verdad? Y ahora avanzando un poco más en este tema.
dado que se ha convertido pues en una costumbre mensajear por casi todo, diría yo. Quiero preguntarle a Coco, ¿en qué conversaciones no deberíamos intentar resolver a través de mensajes porque nos pueden dejar en visto? Aquí debemos tomar en cuenta que en la actualidad convivimos varias generaciones y tenemos diferentes formas de comunicarnos utilizando la tecnología. Para los más jóvenes, quizás es el medio más rápido, es un mensaje de texto, sin importar lo serio que sea el tema. Mientras que para otras generaciones, hay asuntos que ameritan conversaciones directas durante una llamada o presencial. Por lo tanto, un dejado en visto podría estar justificado. Las conversaciones que tienen demasiada emoción requieren un contexto largo o conllevan a consecuencias importantes, como por ejemplo, imaginemos que una pareja lleva varios días distantes y uno de ellos escribe un mensaje largo explicando todo lo que siente y luego no recibe respuesta. Puede parecer indiferencia, evasión o falta de interés, pero quizás la otra persona entendió que es un tema delicado y responder rápido podría empeorar la situación y prefirió esperar a conversar con calma. ¿Y para qué sirve realmente la comunicación durante un chat? El chat funciona muy bien para coordinar a qué hora llegas, confirmamos mañana, ¿recibiste el documento que te envié? Hay conversaciones que ameritan cambiar de canal. No es suficiente con un mensaje. Deben ser directas y personales. Betty, ¿con qué ideas cerramos y qué invitaciones le hacemos a nuestra audiencia? Sí, Coco, pues cerramos con una idea clara que puede cambiar muchas conversaciones en la vida cotidiana. Por ejemplo, que un dejado en visto es solo un dato pequeño. La historia que construimos en nuestra mente puede ser enorme. Antes de actuar, conviene separar lo que vimos de lo que suponemos. Y cuando el silencio se vuelve un patrón, no necesitamos seguir inventando motivos. Podemos pedir claridad, establecer un plazo o decidir cómo participaremos. Eso queda de parte de cada quien. No todo silencio es rechazo, pero todo patrón debería ser aclarado antes de entrar en conflictos. La próxima vez que no recibas una respuesta y tu mente empiece a volar y crear sus propias historias, pregúntate, ¿qué sé? ¿Qué sé sobre esta situación? ¿Qué estoy imaginando? ¿Y qué necesito preguntar? Estas preguntas te permiten concentrarte en los hechos y puede evitar que una suposición dirija tu forma de actuar. Es decir, en piloto automático reacciones pensando de manera negativa de inmediato. Invitamos a nuestra audiencia a que nos cuente qué patrón ha identificado en ellos relacionado con el dejado en visto. Recuerden que sus historias pueden convertirse en el punto de partida de una nueva conversación en este espacio. Gracias por acompañarnos. En Mirada sin filtro, Mi juicio.